Hoy abordamos un tema que, aunque no siempre de forma consciente, influye en todos los aspectos de nuestra existencia: el deseo. Más concretamente, la forma en que, junto con la sexualidad, influye profundamente en nuestro subconsciente. ¿Has considerado alguna vez cómo tus impulsos influyen en tus decisiones, tus relaciones e incluso en tu camino vital? ¿Hasta qué punto tus deseos moldean tu autoimagen y la forma en que percibes tu entorno? Tendemos a ver conceptos como el amor, la pasión y la atracción como fenómenos puramente naturales, casi automáticos y biológicamente determinados. ¿Pero es eso realmente todo lo que hay? ¿O existe un nivel mucho más sutil y profundo de nuestras mentes oculto tras este velo visible? Para Jung, uno de los representantes más importantes de la psicología analítica, la sexualidad nunca fue un mero fenómeno físico. Es, sobre todo, un lenguaje simbólico del inconsciente, una manifestación de fuerzas arquetípicas con significados ocultos, heridas no expresadas e imágenes internas que nos impregnan. Es una energía psíquica que influye directamente en cómo nos conectamos, sentimos e incluso encontramos sentido a la vida. Y es precisamente esta dimensión la que exploraremos aquí. Respira hondo, porque esta conversación no tiene nada que ver con los clichés que solemos escuchar sobre el sexo o el deseo. Aquí no hay lugar para el juicio ni para la distinción entre el bien y el mal, lo bello y lo feo. Se trata de ver esta energía como algo mucho mayor, que si se comprende adecuadamente, puede transformarse en conciencia, libertad, creatividad e incluso expansión espiritual. Aprovecha la oportunidad y dale a me gusta, ya que esto contribuirá enormemente a que esta reflexión llegue a más personas que desean ver la vida desde una nueva perspectiva. Si aún no lo has hecho, regístrate ahora. Cuando pensamos en la sexualidad, primero pensamos en algo relacionado con el cuerpo, el instinto, el placer físico o la función biológica de la reproducción. Pero desde la perspectiva de Jung, esto es solo un nivel superficial. Aunque el deseo se origina en el cuerpo, adquiere un significado mucho más amplio desde la perspectiva del inconsciente. En la psicología junguiana, el deseo se considera un arquetipo, una estructura simbólica universal presente en culturas, mitologías y rituales a lo largo de la historia. Funciona como una especie de lenguaje del inconsciente, expresado a través de sueños, fantasías, búsqueda constante, y esa inquietud interior que a menudo no podemos identificar. Si este poder se malinterpreta o se suprime, no desaparece. Al contrario, se distorsiona y puede manifestarse en formas destructivas como adicciones, obsesiones, patrones compulsivos y conflictos internos. Pero si se acepta conscientemente, esta energía puede transformarse en algo mucho mayor que un simple alivio o un placer fugaz. Puede desencadenar procesos creativos, abrir puertas a la comprensión, la sanación emocional y la transformación personal. El deseo es esencialmente una fuerza del alma, un impulso vital que nos libera de la parálisis, nos conduce a cosas nuevas, a conexiones y a un significado, pero también nos obliga inevitablemente a confrontar nuestras vulnerabilidades, nuestras limitaciones y aquello que preferimos mantener oculto. En la perspectiva de Jung, lo que llamamos deseo o sexualidad se encuentra arraigado en una energía psíquica más amplia, la libido. Sin embargo, a diferencia de Freud, quien asociaba principalmente la libido con la sexualidad, Jung entendía esta energía como la fuerza vital misma, que puede manifestarse de diversas maneras, ya sea en el deseo por otra persona, la pasión por un proyecto, una búsqueda espiritual o viajes de autodescubrimiento. Y lo más interesante es que esta energía no es fija, es dinámico, se mueve, cambia de intensidad y forma. Cuando se niega o se suprime, no se disuelve, solo se oculta. Sin embargo, cuando lo escuchamos con presencia y aceptación, se convierte en parte de nuestro proceso de individuación. En este momento, la sexualidad deja de ser un impulso puramente biológico y se convierte en una poderosa herramienta para el desarrollo personal y la expansión de la conciencia. El deseo entonces no solo nos lleva hacia afuera, en busca de experiencias y de otras personas, también nos invita a un viaje interior, donde encontramos nuestras partes aún incompletas. En este proceso,
El deseo deja de ser una carga o una prisión para convertirse en un puente. Para profundizar en esta comprensión, es importante abordar dos conceptos clave de la psicología analítica: ánima y ánimos. Estos dos arquetipos representan, respectivamente, la imagen de lo femenino y lo masculino, presentes en el subconsciente de cada uno de nosotros, y no están vinculados en absoluto al sexo biológico, ni a los roles sociales. Jung argumentó que todo ser humano, ya sea hombre o mujer, lleva una representación simbólica de su contraparte interior en su psique. En otras palabras, en el universo masculino existe el ánima, la imagen de la feminidad interior, y en el universo femenino existe el ánimos, que representa la masculinidad interior. Estas figuras internas son estructuras arquetípicas que no solo existen en nuestro subconsciente, sino que también moldean profundamente nuestras emociones, nuestros juicios, expectativas e incluso la forma en que experimentamos nuestras relaciones emocionales. Piensa en esto conmigo. ¿Cuántas veces te has sentido atraído por alguien aunque, racionalmente hablando, no tuviera mucho sentido? ¿O cuántas veces has idealizado a alguien hasta el punto de parecer que habías encontrado a la pareja perfecta, como si fuera la personificación de todo lo que siempre habías buscado? La mayoría de las veces, esto no tiene nada que ver con la otra persona, sino con una proyección inconsciente de tu alma o tus estados de ánimo. En la práctica, no solo te relacionas con la otra persona, sino con una parte no reconocida de ti mismo, que se manifiesta a través de la fascinación. Es como si el subconsciente usara a la otra persona como espejo, reflejando lo que se ha olvidado o dormido en nuestro interior. Por eso Jung dijo que el amor a menudo es en realidad un encuentro con el propio subconsciente. Y si no somos conscientes de este proceso, terminamos en relaciones caóticas, llenas de idealización o decepción, precisamente porque intentamos llenar los vacíos en las necesidades de la otra persona. En los hombres, el ánima representa la conexión con el mundo emocional, la intuición y la sensibilidad. Cuando esta energía se integra, los hombres acceden a estas cualidades de forma madura y equilibrada. Sin embargo, cuando se reprime, se manifiesta en idealizaciones, como la imagen de la mujer perfecta e inalcanzable, la musa inspiradora que encanta, pero también hiere. En el universo femenino, la mente corresponde al principio de la razón. La acción y la estructura interna, bien desarrollada, proporciona claridad, estabilidad y orientación. Sin embargo, cuando está desequilibrada, se manifiesta como una voz interior extremadamente crítica y rígida, o como esa expectativa de un salvador idealizado que rara vez se corresponde con la realidad. Estas fuerzas internas influyen silenciosamente en nuestras decisiones, necesidades y patrones que reproducimos en nuestras relaciones. Por lo tanto, Jung nos invita a dejar de buscar fuera de nosotros lo que creemos que nos falta, y en cambio, a emprender un camino para integrar estos dos principios en nuestro interior. Debemos permitir que lo femenino y lo masculino interior se comuniquen, colaboren y se equilibren mutuamente, porque en última instancia es el encuentro con nosotros mismos lo que transforma nuestra visión del mundo y nuestras relaciones. De ahí surge una de las ideas más provocativas de Jung. Cuando nos enamoramos perdidamente, a menudo no es de la otra persona de quien estamos enamorados. Es una parte de nosotros mismos que proyectamos en ella. Puede que esto suene extraño al principio, pero piensa en cuántas veces has conocido a alguien y has sentido una conexión tan intensa que desafía toda explicación racional, que parecía que habías encontrado a tu alma gemela. Pues bien, según Jung, esto suele deberse al ánima o espíritu en plena acción, al inconsciente que utiliza al otro como vehículo para mostrarte algo que aún no has reconocido en ti mismo. Y estas proyecciones no son errores ni ilusiones banales. Desempeñan un papel fundamental. El subconsciente actúa como un mensajero silencioso, indicándote que algo oculto en tu interior está listo para emerger y ser integrado. Cuando un hombre ve en una mujer la personificación de lo femenino, a menudo busca en realidad reconectar con su propia sensibilidad, con su capacidad de sentir, imaginar y conectar con emociones olvidadas. Así que la abandona,
olvidado en el camino. Cuando una mujer proyecta la imagen de un hombre en su pareja, quizá no la busque en el exterior, sino en sí misma. Presencia, estabilidad, orientación, no en el otro, sino en sí misma. El reto es que, si no percibimos este movimiento inconsciente, empezamos a exigirle al otro lo que nunca nos prometió. Creamos una figura idealizada, proyectamos en ella nuestras necesidades más profundas y la frustración inevitablemente se instala. Así es como se produce la ruptura, el punto donde la magia inicial da paso a la confusión. El amor que parecía mágico se convierte de repente en un campo de batalla entre las expectativas y la realidad. ¿Cuántas veces has vivido historias que empezaron como cuentos de hadas y terminaron en distancia, resentimiento y agotamiento? Según Jung, esto ocurre porque el hechizo de la proyección comienza a romperse. La imagen perfecta que hemos construido se desmorona, dando paso a la visión de la otra persona tal como es, humana, imperfecta, llena de matices. Y por muy doloroso que parezca, esta ruptura no es un error, sino un paso necesario. Jung argumentó que es necesario romper con las proyecciones, pues sólo así podemos captar la verdadera esencia de nuestra alma. En el momento en que la ilusión se disipa, surge la posibilidad del amor verdadero, un amor basado no en fantasías, sino en la presencia real de dos seres completos que caminan juntos. El otro deja de ser una solución para convertirse en un compañero, deja de ser la promesa de plenitud y se convierte en un compañero de viaje. En este punto, el deseo se separa de la necesidad y se transforma en poder creativo. El sexo comienza a experimentarse con una conciencia diferente. Para Jung, el encuentro sexual no es meramente físico, sino un viaje simbólico, una apertura a lo desconocido que hay en nosotros. Y quienes estén dispuestos a atravesar este portal podrán alcanzar niveles más profundos de su ser. Este proceso es lo que Jung llamó individuación, la plenitud, la integración de la luz y la sombra, de lo que mostramos y lo que ocultamos. Cuando la energía del deseo se experimenta con claridad, deja de ser un simple impulso ciego y se convierte en una fuerza creativa. Inspira proyectos, da sentido y despierta emociones latentes. Lo que antes era dolor se transforma en belleza. Lo que parecía vacío se transforma en conexión. El caos se transforma en significado. No es casualidad que tantas culturas antiguas consideraran el sexo sagrado, no por razones morales, sino porque reconocían en él una energía de vida, transformación y renacimiento. Jung revivió esta visión, reconociendo que la conexión consciente con nuestro deseo se convierte en una poderosa herramienta para el despertar. Por ello, habló del arquetipo del héroe del deseo, un héroe que no conquista cuerpos, sino que se encuentra consigo mismo. Un héroe que busca la comprensión en lugar del control, que confronta sus propios impulsos, se enfrenta a su sombra y emerge de esta inmersión con una conciencia expandida. Alguien que aprende a vivir su pasión interior sin dejar que la consuma. Pero no es fácil. Vivimos en una sociedad que a veces sobreestimula el sexo, a veces lo demoniza. En medio de este conflicto entre trivialización y represión, el deseo se convierte en mercancía o culpa. Jung propuso un camino alternativo. Ni la autonegación ni la autodestrucción, sino la integración. Si analizamos el deseo con honestidad, puede derribarnos o fortalecernos, aprisionarnos o liberarnos. La diferencia radica en la claridad y la conciencia con que experimentas esta energía. Cuando te preguntas de verdad qué buscas, detrás de cada atracción, cada impulso, cada necesidad, comienza a surgir una sexualidad más libre, más consciente y, sobre todo, más transformadora. El deseo deja entonces de ser una simple necesidad y se convierte en una herramienta para expandir el propio ser. Pero para llegar allí, debemos pasar por algo que muchos evitan, el encuentro con nuestra propia sombra. Jung llamó a la sombra el reino psíquico en el que arrojamos todo lo que no podemos aceptar, dentro de nosotros mismos, todo lo que ha sido reprimido, oculto y sofocado. A menudo, aprendemos desde pequeños que desear es malo, sentir es peligroso y desear es un pecado, y así reprimimos. Pero reprimir no significa hacer desaparecer algo. Lo que se reprime en el subconsciente no desaparece,
simplemente se oculta y regresa, enmascarado por la culpa, el miedo, la vergüenza, el sabotaje de las relaciones y comportamientos que a menudo ni siquiera podemos comprender. Como dijo Jung, lo que no traes a la conciencia te controla, lo que iluminas te transforma. Cuando empezamos a afrontar la sexualidad que se esconde en las sombras, recuperamos gradualmente el control de nuestra energía vital. Esto no significa ceder a todos los deseos ni actuar sin control. Más bien, significa escuchar nuestros impulsos, porque el deseo habla, revela heridas, descubre deficiencias y saca a la luz partes de nosotros mismos que estaban ocultas. En esta inmersión en el inconsciente, comenzamos a comprender que incluso los deseos más confusos y contradictorios contienen valiosas pistas sobre quiénes somos y qué necesitamos realmente. Al abrazar esta dimensión olvidada de la psique, surge una nueva libertad, no la que nos permite hacer lo que queramos, sino la que ya no nos obliga a someternos a nada. La libertad de elegir conscientemente, de amar con presencia y de romper ciclos que antes parecían eternos. Cuando se ilumina, la sombra no es un villano, es un portal. Y cuando la sexualidad se convierte en parte de este proceso, emerge un nuevo poder, un poder que se escondía tras tanto miedo y opresión. Es como encender la luz en un sótano abandonado. Lo que ves es aterrador al principio, pero pronto te das cuenta de que, junto a los monstruos, se esconden valiosas partes de ti. Talentos, fortalezas, facetas que esperan ser redescubiertas. En el universo simbólico de la psique, Jung observó que lo femenino conlleva una polaridad extremadamente fuerte. Por un lado, está la figura de la madre cariñosa y amorosa, fuente de seguridad y afecto. Por otro lado, está la mujer libre, salvaje e intensa, que lleva en su interior el fuego de la transformación. Estos dos arquetipos no son inventos nuevos, permean la historia. Viven en mitos, religiones, cuentos populares y, sobre todo, en el subconsciente de cada uno de nosotros. La madre representa la aceptación y la crianza, el vientre materno que brinda apoyo. Sin embargo, si esta fuerza se exagera, puede llevar a la dependencia, la asfixia y la abnegación para servir a los demás. La figura de la seductora, por otro lado, expresa un deseo vibrante, vitalidad y el poder de romper esquemas y desafiar el statu quo. Representa intensidad, riesgo, pero también despertar. Y es precisamente por eso que esta energía ha sido tan reprimida a lo largo de la historia. Amenaza el orden, provoca cambios y cuestiona verdades. Jung comprendió que estas dos expresiones de lo femenino existen en todos nosotros, independientemente del género. En los hombres suelen aparecer como imágenes proyectadas. Buscan en una mujer una mezcla de calidez y pasión, de seguridad y deseo, y se desilusionan al darse cuenta de que nadie puede ocupar estas dos posiciones sin derrumbarse. Para las mujeres, este conflicto se vive internamente, ser dulce o fuerte, ser cariñosa o libre, ser amada o deseada. De hecho, estas fuerzas no son enemigas, se complementan. Cuando una mujer reconoce su lado seductor, ya no necesita atenuar su brillo para ser aceptada. Y cuando un hombre se da cuenta de que la imagen maternal que proyecta en sus parejas, en realidad, representa una deficiencia dentro de sí mismo, comprende que el afecto que busca también puede nacer de sí mismo. Estas imágenes internas moldean nuestros apegos, nuestras decisiones, nuestros deseos y nuestras frustraciones. Y mientras permanecen inconscientes, siguen saboteando, confundiendo y causando desacuerdo. Pero cuando se traen a la luz de la conciencia, comenzamos a ver con mucha más claridad lo que realmente buscamos en los demás y, aún más, lo que necesita despertarse en nosotros mismos. En última instancia, es esta interacción de cuidado y provocación, de acogida y desafío, la que da profundidad a la feminidad y revela su poder transformador. Y como ya se mencionó, el deseo no es una chispa pasajera, ni un problema que pueda silenciarse. Es un lenguaje simbólico, una fuerza que emerge de las capas más profundas del alma y puede servir de guía para quienes están dispuestos a cambiar. Y es en este punto donde emerge una figura fundamental en el pensamiento de Jung, el héroe del deseo.
Pero no lo confundan con el personaje superficial que colecciona conquistas y seducciones, como suele vender la cultura. Para Jung, el verdadero héroe erótico es quien tiene el coraje de adentrarse en su propio caos interior, quien enfrenta sus deseos, sus contradicciones, sus heridas sin huir, y quien emprende este viaje no para perderse, sino para redescubrirse. Este héroe no niega sus sentimientos. Al contrario, se acerca, escucha, comprende y sabe que el deseo puede esclavizar o liberar. Todo depende de cómo uno se conecta con él, pues en esta energía residen nuestras mayores necesidades, nuestro dolor no sanado y nuestras esperanzas olvidadas. En esta confrontación, el héroe comienza a liberarse, no porque haya dejado de sentir, sino porque ahora comprende lo que realmente se esconde tras sus sentimientos. ¿Conoces esas incansables repeticiones de patrones en las relaciones? Esos obstáculos emocionales que parecen repeticiones de películas. Jung dijo que este es precisamente el llamado a comenzar el viaje del héroe, pues lo que no llega a la consciencia regresa como destino. El héroe erótico aprende que el deseo no debe negarse, sino transformarse, canalizarse y transformarse en una fuerza de autoconocimiento y crecimiento. Transformación aquí no significa suprimirlo todo, reprimirlo ni espiritualizarlo todo a la fuerza. Se trata de aprovechar esa fuerza bruta, ese fuego interior, y dirigirlo hacia algo que nutra el alma, ya sea la creación, la expresión, la conexión verdadera o algo que dé verdadero sentido a la existencia. Es como aprender a usar el fuego no para quemar, sino para calentar, iluminar y generar vida. Y lo más fascinante es comprender que este proceso, aunque profundamente individual, rebosa y reverbera en las relaciones y en el mundo, porque cuanto más profundizamos en nosotros mismos, más auténticos nos volvemos a cambio, más nos conectamos con la verdad. Y cuando tomamos conciencia de nuestro verdadero anhelo, dejamos de ver al otro como una válvula de escape, una muleta emocional o un reflejo de nuestra propia ausencia. En definitiva, el verdadero héroe de nuestra historia no es quien huye del deseo ni intenta vencerlo por la fuerza, sino quien tiene la valentía de experimentar plenamente esa energía, de contemplarla sin filtros y emerger de ese abismo con claridad, madurez y comprensión. Una vez que hemos confrontado nuestras propias sombras, reconocido los símbolos que habitan en nuestro interior, integrado lo femenino en todas sus expresiones y reavivado el fuego creativo del alma, se vuelve imposible ver la sexualidad de la misma manera. Está claro que nunca se trató solo de lujuria ni del cuerpo. La sexualidad es esencialmente un puente, una conexión entre la fuerza instintiva que nos mueve y la llamada del espíritu que nos invita a crecer. Es la delgada línea que separa el impulso puro de un significado más profundo y elevado. Para Jung, el deseo sexual es una de las expresiones más poderosas del inconsciente. Sin embargo, esta energía no se manifiesta necesariamente en el plano físico. Cuando se acepta y canaliza conscientemente, se transforma en poder creativo, inspiración y conexión con algo que trasciende el ego. Y esto no es una invención moderna. En muchas culturas antiguas, la sexualidad se entendía como un ritual, una práctica espiritual, un encuentro sagrado en el que dos seres unían no solo sus cuerpos, sino también sus almas. Era una reflexión mutua, un despertar de lo más auténtico, lo más vivo y lo más esencial de cada persona. Desafortunadamente, esta visión se ha perdido en gran medida en nuestra época. Hoy en día, el sexo a menudo se reduce a una mercancía, un entretenimiento o una mera representación. Sin embargo, por mucho que la cultura intente distorsionarlo, el inconsciente colectivo aún conserva la memoria de un significado mucho más amplio. Y cuando dejamos de ver el deseo solo a través de la inmediatez, la culpa o la prisa, empezamos a darnos cuenta de que va mucho más allá del simple placer físico. Revela un hambre profunda, una sed de expandir la propia existencia. No se trata de negar el cuerpo ni los instintos, sino de vivir con ese poder hasta alcanzar lo verdaderamente esencial. Permitir que el cuerpo se exprese, sí, pero asegurar que esto vaya de la mano con la conciencia, con la escucha del alma, con la sabiduría interior. Cuando vivimos la sexualidad conscientemente, los vínculos cambian, y no solo los emocionales,
sino que toda nuestra vida adquiere un tono diferente, una nota distinta. La búsqueda incesante de plenitud externa pierde su poder y es reemplazada por un movimiento creativo interior, una sensación de plenitud, de presencia real. Jung afirmó que la verdadera plenitud solo se produce cuando podemos integrar los opuestos en nuestro interior. Y el ámbito de la sexualidad es quizás uno de los más poderosos para este proceso, porque es precisamente allí donde se encuentran los grandes opuestos, el deseo y el miedo, el placer y el dolor, la materia y el espíritu. En este reino complejo, pero profundamente transformador, aprendemos a madurar, a crecer verdaderamente, a dejar atrás las ilusiones y a enfrentarnos a nuestro verdadero ser. En definitiva, el deseo nunca fue un fin en sí mismo, fue y siempre será una puerta. Si te gustó este video, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Mira el otro video que está en tu pantalla. Nos vemos luego.